¿Qué pasa con la fe de alguien cuando todo lo que lo sostenía por fuera se cae al mismo tiempo? ¿Qué queda de una oración cuando la respuesta nunca llega, o al menos no llega como uno espera? Esta no es la historia de un santo perfecto, sino la de un muchacho cansado, enojado, que estuvo a un paso de mandar a Dios y al mundo muy lejos. Y aun así, en el lugar más seco que puedas imaginar, algo que no se veía se empezó a mover. Era una tarde de viento áspero, en un pueblo perdido entre cerros secos y caminos de tierra. El sol no calentaba, quemaba. El polvo se metía por todas las rendijas de las casas y el aire olía a pasto muerto. Hacía años que las lluvias se habían vuelto un recuerdo contado por los viejos en la plaza, y los más jóvenes, si querían trabajo, tenían que bajar a la ciudad o resignarse a sobrevivir como fuera. En una de las orillas del pueblo, allí donde el camino se volvía casi solo piedras, vivía un chico llamado Mateo. Tenía 19 años y la mirada de alguien que ya había visto demasiadas despedidas para su edad. Su casa no era más que una construcción alargada de adobe agrietado y techo de chapa, pegada a una antigua caseta de bombas que un día había servido para dar agua a toda la comunidad. Ahora, ese lugar era su responsabilidad y también su condena. Mateo era el encargado del pozo viejo y del pequeño huerto comunitario que quedaba al lado, un rectángulo de tierra dura con algunos surcos mal trazados. No era dueño de nada de eso. Era un trabajo heredado, más por lástima que por contrato, después de que su padre muriera de un infarto regresando del campo, una noche de frío en la que nadie se acordó de ofrecerle un café caliente. Su madre había enfermado poco después, y aunque luchó un tiempo, terminó yéndose en silencio, sin que el pueblo siquiera se enterara. No tenía hermanos. Solo quedaban las cosas que sus padres habían tocado. Una mesa de madera marcada por años de comidas pobres, una guitarra sin cuerdas en la esquina y un par de botas gastadas que ya no le quedaban, pero que se negaba a tirar. También quedaban las deudas que ellos no pudieron pagar y las miradas de algunos vecinos que murmuraban que esa casa traía mala suerte. Decían que el pozo se había ido secando desde que la familia de Mateo se encargaba de él. No voy a mentirte. En el pueblo muchos lo veían como un recordatorio viviente de lo que pasa cuando uno no se sabe mover. Para algunos era el chico que no quiso irse, el que se quedó cuidando un pozo casi muerto en lugar de buscarse la vida en la ciudad. Para otros era simplemente el muchacho al que le tocó perder en todas. Y aunque nadie lo decía en voz alta, más de uno pensaba que si Dios existía, seguramente ya se había olvidado de esa casa al final del camino. Mateo se levantaba cada madrugada antes de que amaneciera. No porque le gustara madrugar, sino porque la bomba eléctrica solo tenía fuerza cuando el consumo del pueblo era bajo, y si no aprovechaba esas horas, el agua apenas subía un hilo. Caminaba medio dormido hacia la caseta, encendía el interruptor y escuchaba el motor toser como un viejo cansado. A veces el agua subía lo suficiente como para llenar un par de tanques. Otras veces solo se escuchaba el ruido hueco de las cañerías luchando contra la nada.
Después iba al huerto. Con suerte encontraba algunas plantas de tomate resistiendo entre las grietas, un par de cebollas torcidas y mucha tierra dura que se negaba a abrirse. Había días en que regaba más por costumbre que por esperanza. Mientras movía la manguera, pensaba en los recibos de luz atrasados, en la nota del municipio donde le avisaban que si el pozo no se recuperaba en unos meses, cerrarían el lugar para siempre y convertirían el terreno en un depósito de chatarra. Por dentro, Mateo cargaba 3 duelos diferentes. El primero era evidente: la ausencia de sus padres, esa silla vacía frente a la mesa que nadie ocupaba, ese silencio en la cocina al caer la noche. El segundo era el de las cosas materiales que se le escapaban como arena entre los dedos. La vieja bomba secundaria que un día se quemó con un chispazo y que jamás pudo reparar. La moto barata que usaba su padre y que tuvo que vender para pagar una parte de la deuda del sepelio. Las herramientas empeñadas que nunca volvió a ver. El tercero era más invisible, pero igual de pesado: la forma en que la gente lo miraba, como si fuera una causa perdida, un obstáculo en el camino de los proyectos grandes del pueblo. Desde mi lugar, mirando todo aquello a unos metros de distancia, a veces me preguntaba cómo hacía para no explotar. Porque no era solo el clima, ni la pobreza, ni las deudas. Era también la sensación de estar fuera de lugar, de ser ese que se quedó cuando todos los demás supieron irse a tiempo. Muchos jóvenes del pueblo desaparecieron con sus mochilas rumbo a la ciudad, a las fábricas, a los restaurantes, buscando cualquier cosa que no oliera a tierra seca. Mateo no. Él se quedó. Había algo en su manera de caminar que hablaba de resistencia, sí, pero también de rabia contenida. Cuando se acercaba al pozo, siempre posaba la mano en el borde de cemento roto, como si lo estuviera reprendiendo. A veces murmuraba algo que solo el viento oía. Es curioso cómo funcionan los corazones heridos. Pueden seguir haciendo lo que tienen que hacer, pero por dentro llevan cuentas que nadie más ve. En las noches de más cansancio, se sentaba bajo el poste de luz que parpadeaba frente a la casa, con una libreta vieja entre las manos. No escribía poesías ni cartas largas. Solo dejaba frases sueltas que parecían más peleas que oraciones. Si estás ahí, explica. No entiendo para qué me dejaste aquí. ¿Hasta cuándo? No firmaba con su nombre. No hacía falta. Él sabía para quién eran esas palabras. El pueblo, mientras tanto, seguía su ritmo apagado. La pequeña iglesia del centro comenzaba a vaciarse los domingos, y la plaza se llenaba de conversaciones sobre quién se iba a ir la próxima semana. La sequía no solo había secado los campos, también la paciencia de muchos. Había quienes se reían de los que seguían rezando. Había quienes rezaban, pero con el corazón cansado, casi por inercia. El eje secreto de la historia de Mateo, aunque él todavía no lo sabía, no iba a ser pasar de la desesperación a la esperanza como si fuera un interruptor mágico. Lo que estaba en juego era otra cosa. ¿Qué hacer con la rabia que sentía hacia Dios y hacia sí mismo? Si seguiría usando esa rabia para cerrar los puños, o si algún día se atrevería a abrir las manos y entregarla. No se trataba solo de creer o no creer,
sino de pasar de pelear contra Dios a aprender a descansar en Él. Una tarde, mientras ajustaba por enésima vez un tornillo oxidado de la bomba principal, escuchó el ruido de una camioneta acercarse por el camino de piedras. No era algo habitual. Pocas personas tenían motivo para llegar hasta allí, y las que lo hacían solían venir a quejarse de la poca presión del agua. El motor se detuvo, levantando una nube de polvo, y Mateo, aún con las manos negras de grasa, se secó la frente con el antebrazo. Del vehículo bajó un hombre con chaleco del municipio y carpeta en mano. Lo acompañaban dos personas más, una mujer con casco blanco y un señor de traje que claramente no estaba acostumbrado a ese tipo de caminos. Caminaban como quien viene a medir, a decidir, a cerrar. En el aire, aun antes de que hablaran, se olía que esa visita no traía buenas noticias. ¿Tú eres Mateo?, preguntó el del chaleco sin mucha introducción. Él asintió en silencio, con la mandíbula apretada. «Venimos a revisar el estado del pozo y del huerto», continuó la mujer del casco, mirando a su alrededor con gesto técnico. «Hay un proyecto nuevo para la zona y necesitamos evaluar si vale la pena seguir invirtiendo aquí». El hombre de traje hojeó unos papeles, dio un paso hacia el borde del pozo y miró dentro como si pudiera ver la sequía en números. Hizo un gesto corto con la cabeza, de esos que uno aprende a leer después de escuchar demasiados no, disfrazados de frases amables. En ese momento, mientras el sol caía detrás de los cerros y el viento levantaba más polvo que hojas, Mateo sintió que algo se tensaba todavía más dentro de él. Sabía que si esas personas decidían cerrar el pozo, no solo perdería su trabajo, perdería el último lugar que lo conectaba con la memoria de sus padres, el terreno donde había aprendido a caminar, el pedazo de mundo donde todavía, a pesar de todo, se atrevía a escribirle a Dios frases enojadas. El hombre de traje se giró hacia él con una sonrisa diplomática que no llegaba a los ojos. «Mañana tendremos una respuesta», dijo guardando la carpeta. «Pero te adelanto que las cosas no pintan bien para este lugar». Y en ese instante, ahí, entre el ruido lejano del motor que volvía a encenderse y el silencio pesado del pozo casi seco, Mateo entendió que estaba parado justo en una encrucijada que no había buscado. Podía abandonar ese lugar antes de que se lo quitaran, o podía aferrarse a algo que, honestamente, ya ni sabía si existía. La pregunta que empezó a arderle por dentro fue sencilla y brutal. ¿De verdad valía la pena seguir creyendo cuando todo indicaba que ya no había nada que salvar? Al día siguiente de la visita del hombre de traje, la mañana llegó sin pedir permiso. El cielo estaba despejado, pero el aire se sentía más pesado que de costumbre. Mateo se levantó igual que siempre, antes de que el primer gallo cantara, aunque esa vez el cuerpo le pesaba como si hubiera trabajado una semana entera sin dormir. La caseta de la bomba seguía en el mismo lugar, con sus paredes descascaradas y el techo de chapa sostenido a medias por alambres oxidados. Dentro olía a humedad vieja y aceite rancio. Encendió el interruptor y el motor reaccionó con un rugido breve, seguido de ese sonido hueco que él ya conocía demasiado bien. Agua poca, menos que otros días. El manómetro temblaba en la misma zona roja de siempre.
Mateo apoyó la frente contra la pared fría un segundo. No dijo nada en voz alta, pero por dentro ardía. Salió al huerto. Era temprano. La luz todavía era suave, pero el terreno ya parecía cansado. Las filas de plantas estaban ralas. Unas pocas matas de tomate luchaban por mantenerse en pie, las hojas arrugadas por el sol. Unas cebollas se inclinaban como si se disculparan por no crecer más. Cada surco contaba la misma historia, la de una tierra que alguna vez supo dar vida y que ahora se defendía como podía. Desenrolló la manguera, abrió la llave y vio salir un chorro débil. Caminó despacio entre las hileras, regando a intervalos, calculando mentalmente cuánto podía gastar sin dejar al pueblo completamente seco. No cobraba mucho por lo que hacía, apenas un sueldo que siempre llegaba tarde y se iba rápido, pero eso no era lo que más le dolía. Lo que lo atravesaba era la idea de que hiciera lo que hiciera, todo iba a terminar igual, con un papel del municipio clavado en su puerta, anunciando el cierre del pozo. Mientras el agua caía en pequeñas gotas sobre la tierra agrietada, una parte de él quería gritarle a Dios que ya estaba cansado, que no tenía sentido seguir sosteniendo algo que todos daban por perdido. Otra parte, más silenciosa, se limitaba a respirar hondo y seguir moviendo la manguera. A media mañana el sol ya caía casi vertical y el sudor le corría por la espalda. Caminó hasta la casa, entró a la cocina pequeña y abrió la alacena. Pan duro, un poco de arroz, un frasco de café casi vacío. Puso agua a calentar en una olla mellada, echó una cucharadita de café y se quedó mirando la hornilla como si esperara alguna respuesta desde el fondo de la llama. En ese momento, el ruido de una moto vieja lo sacó de sus pensamientos. El motor se fue acercando por el camino de piedras y se detuvo frente a la casa. Mateo frunció el ceño. Pocas personas llegaban hasta allí por gusto. Asomó a la puerta y vio una moto cargada con bolsas y cajas atadas con cuerdas. Sobre el asiento, un muchacho de su edad, quizá un poco mayor, se quitaba el casco con una sonrisa cansada pero viva. «¡Hey, Mateo!», gritó el recién llegado levantando la mano. Era Luis, uno de los pocos amigos que le quedaban. Habían crecido juntos corriendo entre esos mismos cerros, pero hacía meses que no lo veía. Luis trabajaba repartiendo mercadería de aquí para allá, siempre con prisa, siempre al borde del siguiente viaje. «Pensé que te habías olvidado del camino», dijo Mateo, apoyándose en el marco de la puerta. «¿Casi?», respondió Luis riendo. «Pero me tocó hacer entrega en el pueblo y dije, si no paso a ver a este terco, después me va a reclamar dentro de 5 años». Entraron a la cocina. Luis dejó el casco sobre la mesa y miró alrededor. «Sigue igual todo, ¿no?», comentó, con una mezcla de nostalgia y tristeza. Mateo se encogió de hombros. «Igual de malo, sí». Compartieron el café ralo. Luis sacó de una bolsa un paquete de galletas y lo dejó sobre la mesa. «Para que no digas que vengo con las manos vacías». Hablaron de cosas pequeñas, de un partido de fútbol que el pueblo había perdido por goleada, de un matrimonio joven que se había ido a la ciudad con la promesa de un trabajo que nadie sabía si era real,
Luis, sin embargo, tenía algo más en la mirada, algo que no terminaba de decir. Me enteré de lo del municipio, soltó al fin. Dicen que quieren cerrar el pozo. Mateo apretó la taza entre las manos. Quieren, y cuando ellos quieren algo, ya sabes cómo termina. Hubo un silencio corto. Luis lo observó con seriedad. Mira, hermano, no sé cómo decírtelo, pero si al final cierran todo esto, vente conmigo. En serio, no es la gran vida, pero algo se gana, y por lo menos no te quedas esperando a ver cuándo te pisan. No era la primera vez que alguien le decía algo parecido, pero en la boca de Luis dolía más, porque venía de alguien que sí lo conocía. ¿Y dejar esto así de la nada?, preguntó Mateo. Dejar la casa, el pozo, el huerto, es lo único que tengo. Luis lo miró a los ojos. Lo único que tienes, o lo único que te encadena. La frase quedó flotando en el aire. No era una acusación, era una preocupación. Yo, desde donde estaba, pude sentir cómo esas palabras se hundían despacio, como piedra en agua turbia. Porque a veces quienes más nos quieren son los que nos ponen frente a un espejo que no queremos mirar. Hablaron un rato más, pero la conversación ya había cambiado de peso. Al despedirse, Luis se subió a la moto y antes de arrancar dijo: «Piensa lo que te dije. No todo lo que se rompe se repara en el mismo lugar donde se rompió». Mateo no respondió. Solo levantó la mano a modo de adiós y vio cómo el polvo del camino tragaba otra vez a su amigo. Cuando el ruido de la moto se perdió en la distancia, la casa pareció más vacía que antes. Esa tarde, mientras estaba revisando unos cables en la caseta, ocurrió el segundo golpe del día. Un chispazo repentino, un olor fuerte a quemado, y la bomba principal se detuvo de golpe. El silencio que quedó fue peor que el ruido. Mateo corrió a cortar la electricidad. Abrió la tapa del motor y vio el humo levantarse en espirales finas. «No, no ahora», murmuró, sintiendo cómo la garganta se le cerraba. La bomba no era nueva, pero hasta ese momento se había defendido con dignidad. Ahora, a simple vista, se notaba que algo se había fundido por dentro. Repararla significaba dinero, tiempo y ayuda técnica, 3 cosas que él no tenía. Intentó un par de arreglos improvisados, pero cada intento terminó con el mismo resultado. Un zumbido ahogado y el motor apagándose de nuevo. Ahí, agachado junto a la máquina, con las manos negras y los ojos ardiendo, Mateo sintió que una parte de su fuerza se quebraba. No era solo un aparato dañado, era el símbolo de todo lo que se le escapaba sin poder hacer nada. «Claro», dijo en voz baja, mirando al techo de chapa. «Claro que tenía que ser hoy. No sé si alguna vez has tenido ese día en el que todo se junta. El amigo que te invita a huir, la máquina que se rompe, la amenaza de perder lo poco que te queda». Para Mateo ese día estaba siendo exactamente así. Y su relación con Dios, si es que podía llamarla así, se parecía más a una discusión en la que solo uno habla y el otro guarda silencio. Cuando el sol empezó a caer, se lavó las manos en una cubeta con agua tibia, se cambió la camiseta y decidió bajar al pueblo. Necesitaba al menos saber cuánto podría costarle una reparación. El camino descendía entre piedras y polvo,
y a medida que se acercaba a las primeras casas, veía los carteles descoloridos, las persianas a medio cerrar, los perros dormidos en las veredas. Entró al pequeño taller mecánico, donde solían reparar bombas, motores y cualquier cosa que hiciera ruido y se moviera. Detrás del mostrador, don Ricardo, un hombre de bigote canoso y gafas resbalando por la nariz, revisaba una caja de herramientas. «Buenas tardes», dijo Mateo. «Buenas, muchacho», respondió el hombre sin levantar la vista. «¿Qué se te rompió ahora?» Mateo explicó lo sucedido, describiendo el chispazo, el humo, el silencio posterior. Don Ricardo finalmente lo miró, se cruzó de brazos y soltó un suspiro largo. «Traer esa bomba hasta aquí te va a costar más que lo que te paguen por cuidarla», sentenció. «Y con lo que comentan del proyecto nuevo, no sé si el municipio va a querer gastar un peso en algo que quizá cierren». «No le estoy preguntando al municipio», replicó Mateo. «Le pregunto a usted». El hombre se quedó en silencio unos segundos, midiendo más el rostro del muchacho que el problema técnico. «Aunque te haga precio, hijo, no te va a alcanzar», dijo al final. «Y no te voy a mentir. Si esa bomba ya dio un chispazo así, aunque la reviva, no va a durar mucho». Las palabras cayeron como una losa. Mateo agradeció con un gesto, salió del taller y se quedó un momento apoyado en la pared, mirando cómo el sol teñía de naranja los techos. Podría haber ido a la cantina del pueblo a ahogar la rabia en alcohol barato, como hacían otros. Podría haber buscado a alguien con quien descargarse, pero en vez de eso, comenzó a caminar hacia la capilla vieja que estaba al final de la plaza, no porque tuviera ganas de rezar, sino porque era el único lugar donde el silencio le dolía un poco menos. La capilla era pequeña, con paredes encaladas y un campanario bajo. La puerta estaba entreabierta. Dentro el aire estaba fresco y olía a cera gastada. No había nadie. Solo unos bancos de madera, un altar sencillo y un crucifijo marcado por el tiempo. Mateo se sentó en el último banco, cruzó los brazos y apoyó la cabeza hacia atrás. No sabía por dónde empezar. No tenía una oración bonita ni las palabras correctas. Tenía, en cambio, una mezcla de enojo, cansancio y miedo. «Si de verdad estás escuchando», susurró al fin, casi sin abrir la boca, «vas a tener que explicarme qué quieres de mí. Porque ya no entiendo nada». No esperó respuesta. Solo se quedó allí, respirando hondo, escuchando el eco de su propia voz. Fue entonces cuando escuchó pasos suaves acercándose desde el costado. Una figura menuda apareció cerca del altar. Era la hermana Clara, una religiosa mayor que llevaba años en el pueblo. No era de muchas palabras, pero tenía esa mirada que atraviesa como si supiera que la gente a veces reza sin mover los labios. «No te preocupes», dijo ella acercándose despacio. «No soy sorda, y Dios tampoco». Mateo se sobresaltó un poco, avergonzado. No sé si estaba rezando», balbuceó. La hermana se sentó en el banco de adelante, dándole la espalda y al mismo tiempo dejando claro que lo escuchaba. A veces las mejores oraciones son las que uno dice en voz baja, convencido de que nadie las va a oír, comentó, o las que son puro enojo. Hubo un silencio corto.
Mateo no sabía si quería seguir esa conversación, pero algo dentro de él se aflojó apenas. «Se va a romper todo», dijo al fin. «El pozo, el huerto, el trabajo, y yo con ellos». La hermana Clara asintió despacio, como si ya hubiera oído variaciones de esa frase muchas veces. Cuando todo parece romperse, suele quedar una sola cosa que Dios no permite que se rompa: el corazón que sigue hablando con Él, aunque sea a gritos, respondió. Lo demás es más reemplazable de lo que pensamos. Se levantó, caminó hasta una pequeña mesita lateral donde había unas velas y unas estampas, hurgó unos segundos y regresó con algo en la mano. «Toma», dijo extendiendo un objeto pequeño. Era un trozo de madera rectangular, del tamaño de la palma de una mano, con una cruz muy sencilla, marcada a punta de cuchillo. No era bonito ni valioso a primera vista. Parecía más un pedazo de desperdicio que otra cosa. «Es solo un pedazo de banco viejo», explicó la hermana. «Lo cortamos cuando arreglamos los asientos, pero pensé en ti cuando vi esta cruz. Llévatelo y haz una cosa. Cada noche, antes de acostarte, ponlo en el lugar que más miedo te dé que se pierda. Y habla con Dios ahí, aunque sea para decirle que estás enojado». Mateo miró el trozo de madera como quien mira una broma pesada. «¿Y eso va a cambiar algo?», preguntó, con un tono más duro del que quería. La hermana sonrió sin ofenderse. «No lo sé», admitió, «pero sé que a veces Dios empieza por lo pequeño y ridículo a nuestros ojos. Lo importante no es el pedazo de madera, Mateo. Es lo que decides hacer con lo que sientes cuando lo tengas en la mano». No insistió más. Dejando el objeto sobre el banco a su lado, se levantó y se encaminó hacia la sacristía, dejándolo solo otra vez. Mateo se quedó mirando la tablita. Podría haberla dejado ahí y salir como si nada. Podría haberla tirado al salir, convencido de que todo era una tontería piadosa. Pero había algo en la forma sencilla en que la hermana se lo había ofrecido, algo que no iba envuelto en promesas grandiosas ni amenazas. Al final suspiró, agarró el pedazo de madera y se lo guardó en el bolsillo de la camisa. Esa noche, de regreso en su casa, el cansancio le pesaba incluso en los párpados. La bomba rota, las palabras de Luis, la posible decisión del municipio, todo daba vueltas en su cabeza. Antes de acostarse, se quedó de pie en medio de la cocina oscura, sosteniendo la tablita en la mano. Miró alrededor. Pensó en la mesa donde sus padres habían comido, en la puerta que daba al pozo, en el pequeño marco vacío donde antes había una foto familiar. Terminó acercándose a la ventana que daba al huerto oscuro, apenas iluminado por la luz de un poste lejano. Allí, en el alféizar de cemento agrietado, apoyó el trozo de madera con la cruz hacia arriba. «Está bien», murmuró. «Si esto es otra tontería, será la última que intento». Se quedó unos segundos más, sin saber qué decir, qué pedir. Al final, solo dejó escapar una frase corta, casi un suspiro. «Si todavía te importo, demuéstralo». Después apagó la luz y se dejó caer en la cama. El cuerpo entero le dolía. No sintió nada especial, ninguna paz instantánea ni electricidad en el aire. Solo el peso del sueño arrastrándolo hacia abajo.
Mientras los ojos se le cerraban, una sola idea le golpeó la mente antes de quedar dormido. ¿Y si mañana descubro que acabo de hacer el acto más ingenuo de mi vida? La mañana siguiente llegó con un cielo tan claro que casi molestaba. El aire estaba frío, pero no había nubes, solo una luz cruda que lo hacía todo más nítido, más difícil de ignorar. Mateo se despertó sobresaltado, como si hubiera dormido demasiado profundo. Por un momento no recordó la tablita, ni la bomba, ni la visita del municipio. Solo sintió ese segundo de olvido dulce que a veces regala el sueño. Después la realidad volvió como un golpe. Se levantó despacio, sintiendo los músculos tensos, y cruzó la cocina en penumbra. Cuando llegó a la ventana que daba al huerto, vio el rectángulo de cemento donde la noche anterior había dejado el trozo de madera. Estaba ahí, tal como lo había puesto, con la cruz tallada mirando hacia el cielo. Lo primero que pensó fue, claro, ¿qué esperaba? ¿Que se moviera solo? Se acercó un poco más. Algo le llamó la atención, pero no sabía qué. El cristal de la ventana tenía pequeñas gotas, como si alguien hubiera respirado muy cerca durante horas. Mateo frunció el ceño. No había llovido y la casa estaba cerrada. Aún así, la tierra del huerto se veía levemente más oscura, como si hubiese recibido un poquito de humedad extra. Abrió la ventana. El aire de la mañana le golpeó la cara. Apoyó los codos en el borde y miró hacia abajo. No era un cambio espectacular. No era un verde brillante apareciendo de la nada. Pero en uno de los surcos que llevaba semanas viéndose casi muerto, había un pequeño brote que él no recordaba haber visto tan formado. Una hoja mínima retorcida pero firme. «No puede ser», murmuró más para sí que para nadie. Podría haber sido pura coincidencia. Podría haber sido que no se había fijado bien el día anterior. Podría haber tenido una explicación lógica. Y aún así, esa hoja diminuta le pinchó algo en el pecho. No era alegría, tampoco era fe plena. Era más bien una incomodidad extraña, como cuando alguien a quien dabas por ausente te manda una señal mínima. Se quedó un rato apoyado ahí, sin decidir si eso significaba algo o no. Después, casi por costumbre, fue a la caseta de la bomba. Encendió el interruptor sabiendo que no iba a funcionar. El motor ni siquiera tosió. Silencio. La realidad seguía igual de dura. El pozo no se iba a arreglar, solo porque una religiosa le hubiera dado un pedazo de banco viejo y él lo hubiera puesto en una ventana. Sin embargo, mientras pasaba la mañana intentando sacar agua con métodos más manuales, esa imagen del brote en el surco le volvía a la cabeza. Cada vez que pensaba en rendirse, veía esa hojita testaruda resistiendo en la tierra rajada. A media mañana, después de varios viajes con baldes desde un pequeño reservorio que aún guardaba algo de agua estancada, decidió hacer una pausa. Volvió a la casa, se lavó las manos y se sentó en la mesa. La tablita con la cruz estaba otra vez en su mano, sin que se diera cuenta de cuándo la había tomado. La miró con atención. El corte no era perfecto. La cruz estaba trazada con golpes de navaja torpes, como hechos a toda prisa. No era un objeto milagroso. Pero ahí estaba, entre sus dedos, peso leve, presencia insistente. Una parte de él
sintió ganas de reírse de sí mismo. Un chico de casi 20 años, aferrado a un trozo de madera, como si en él se jugara el sentido de su vida. Y, sin embargo, ¿no era eso lo que hacían muchos adultos con cosas que ni siquiera podían sostener entre las manos? Con cuentas bancarias, títulos, promesas de trabajo. Todos nos aferramos a algo cuando el suelo se agrieta. Esa tarde el pueblo estaba más inquieto de lo normal. Algunos vecinos comentaban en la plaza que la comitiva del municipio había pasado por otras zonas, midiendo terrenos, tomando fotografías, hablando de modernización. Había rumores de que iban a instalar un nuevo sistema de agua más eficiente, algo que sonaba bien en los discursos, pero que en la práctica significaría dejar de lado el pozo viejo. Mateo escuchó fragmentos de conversaciones mientras compraba pan duro y un poco de sal. Notó cómo algunos lo miraban con compasión, como si ya le estuvieran dando el pésame por su trabajo. Otros, directamente, evitaban cruzar su mirada. Él caminaba con gesto serio, la tabla en el bolsillo interno de la chaqueta, como si llevara un secreto ridículo que no se atrevía a soltar. Regresó a casa al caer la tarde. El cielo empezaba a teñirse de naranja y una bandada de pájaros cruzó en formación, como si supieran a dónde iban, cosa que él no podía decir de sí mismo. Pasó primero por el huerto. El pequeño brote seguía ahí, un poquito más erguido. Alrededor, la tierra seguía seca, pero ese punto verde destacaba como un punto de tinta en una hoja casi en blanco. Se agachó, tocó la superficie del suelo. Estaba fría, no mojada, pero tampoco tan dura como otros días. Le vino a la mente la hermana Clara y su frase simple: «Lo importante no es el pedazo de madera, Mateo. Es lo que decides hacer con lo que sientes cuando lo tengas en la mano». Respiró hondo. Esa noche, en lugar de dejar la tablita en la ventana sin más, decidió hacer algo que no sabía si quería hacer. Esperó a que el cielo estuviera completamente oscuro. La cocina solo estaba iluminada por una pequeña vela sobre la mesa. Tomó la tablita, salió al patio y se quedó de pie frente al pozo. El borde de cemento estaba frío bajo sus dedos. El interior era solo sombra. El viento soplaba suave, haciendo crujir la chapa de la caseta. Mateo apoyó el pedazo de madera sobre el borde, justo encima de la marca, donde cuando niño había visto a su padre descansar las manos después de un día de trabajo. «No sé cómo hablar contigo sin sonar falso», dijo mirando el hueco oscuro. «No sé si tengo derecho a pedirte nada. Tampoco sé si te importa lo que pase con este lugar». Hizo una pausa. El silencio a su alrededor era tan denso que casi se oía. «Pero si de verdad estás, si de verdad quedaba algo entre nosotros, te pido solo esto: no dejes que la rabia me gane. Si todo esto se tiene que caer, que no me vuelva alguien que odia tu nombre». Las palabras salieron más fáciles de lo que él esperaba. No pidió que la bomba funcionara, ni que el municipio cambiara de opinión, ni que sus problemas desaparecieran. Pidió algo que ni siquiera sabía que quería pedir: no perder el corazón en el proceso. Desde mi lugar, viendo esa escena, no pude evitar pensar en cuántas veces las personas creemos que el milagro es que las cosas externas se arreglen, cuando a veces
El verdadero milagro es que el corazón no se pudra en medio del desastre. Después de esa especie de oración, Mateo recogió la tablita, la llevó de vuelta a la casa y la dejó esta vez sobre la mesa, junto a la libreta donde solía escribir frases sueltas. Abrió una página nueva y escribió: «Hoy no pasó nada grande afuera». Pero dentro de mí algo se movió un poco. Los días siguientes no trajeron cambios espectaculares. El pozo seguía casi seco, la bomba seguía quemada, el municipio no daba señales claras. La gente seguía murmurando en el pueblo. Sin embargo, cada mañana, antes de ir a la caseta, Mateo pasaba por la ventana, miraba el huerto y buscaba el pequeño brote. Lo regaba con el agua que podía conseguir, a veces con apenas un vaso. Era como un minúsculo ritual entre él y algo que todavía no sabía nombrar. Al tercer día, notó que ya no era solo una hoja. Había dos, pequeñas, temblorosas, pero allí. La plantita era tan insignificante que cualquier pisada descuidada podría haberla destruido. Y sin embargo, cada vez que se inclinaba para verla, Mateo sentía una punzada distinta, una mezcla extraña de ternura y respeto. Un mediodía, mientras estaba agachado junto al brote, escuchó pasos en el camino. Levantó la cabeza y vio a la hermana Clara acercándose, con su hábito gastado y una bolsa de tela colgando del brazo. «Vengo a controlar cómo va tu madera», dijo sonriendo sin preámbulo. Mateo se puso de pie, algo incómodo. «La madera sigue igual», respondió. «Yo no tanto». Le mostró el pequeño brote con un gesto de cabeza. La hermana se acercó, se inclinó un poco y lo miró como quien observa un milagro grande. «Mira eso», susurró. «En esta tierra que todos llaman muerta». «Puede ser coincidencia», replicó Mateo casi a la defensiva. «Una semilla que quedó de antes y recién ahora se decidió a crecer». «Claro que puede ser coincidencia», admitió ella. «Dios tiene la manía de esconderse detrás de cosas que también podrían explicarse de otras maneras. Así la fe no se convierte en obligación». Guardó silencio unos segundos. Luego sacó de su bolsa un pequeño frasco de vidrio con algo dentro. «Te traje esto», dijo. Era un poco de tierra oscura, rica, diferente a la de allí. «Me la dieron unos campesinos de otra zona», explicó. «Dicen que allí crecieron plantas incluso después de un incendio grande. No es mágica, no te engaño. Pero tal vez te sirva para recordar que hay lugares donde la vida vuelve, aunque nadie lo esperaba». Mateo tomó el frasco, sintiendo el peso suave en la mano. «No puedo arreglar todo esto con un puñado de tierra», comentó. «No», respondió la hermana, «pero puedes mezclarla con la tuya alrededor de ese brote. Y cada vez que la veas, recordar que tu historia no termina en esta sequía». Se quedó un momento más en silencio, mirando el huerto. «Muchos por aquí ya se rinden por adelantado», añadió. «No te conviertas en uno de ellos, aunque tengas motivos. Es todo lo que te pido». Cuando se fue, el patio quedó otra vez en silencio, salvo por unos pájaros que discutían en un cable cercano. Mateo miró el frasco y luego el brote. Podría haber dejado esa tierra en un rincón, olvidada. Podría haberla tirado al primer enojo. En cambio, se agachó despacio, abrió el frasco
y echó un poco alrededor de la plantita, mezclándola con la tierra local con sus propias manos. «No sé si algo va a cambiar», dijo en voz baja. «Pero si tú no te rendiste con este brote, tal vez yo tampoco deba rendirme tan rápido». La tierra era suave entre los dedos, un contraste notable con la rudeza del suelo de siempre. Mientras la esparcía, una idea se le cruzó, casi como un susurro que no venía de él. Tal vez el problema no era que yo cuidara el lugar equivocado, sino que lo hacía con el corazón equivocado. Esa noche, después de otro día de trabajo pesado y de incertidumbre, volvió a la mesa, tomó la libreta y escribió una nueva frase. «No sé qué va a pasar con el pozo, pero sé que hoy, por primera vez en mucho tiempo, no terminé el día odiando a Dios». Cerró la libreta, apagó la vela y se acostó. El futuro seguía sin respuestas claras. El municipio todavía no había dado su veredicto y la bomba seguía rota. Pero ahí, en ese pequeño rectángulo de tierra junto a su casa, una vida diminuta seguía abriéndose paso entre las grietas. Y aunque él no lo entendiera del todo, su corazón empezaba muy lentamente a parecerse a ese brote, frágil, pero empeñado en levantarse otra vez. El anuncio del municipio llegó una semana después, una mañana que parecía igual a las otras. Un sobre blanco, arrugado en las esquinas, apareció clavado con una chincheta en la puerta de la caseta de la bomba. Mateo lo vio desde lejos y supo, antes de leerlo, que no traía buenas noticias. Arrancó el papel y lo abrió con manos tensas. La carta era breve. Hablaba de reestructuración del sistema de agua, de nuevas tuberías desde el valle, de optimización de recursos. En medio de tanto lenguaje formal, había una frase que lo resumía todo. El pozo y el huerto anexos quedarán fuera de funcionamiento en un plazo de 30 días. 30 días. 30 amaneceres más ahí, en el lugar que había cargado, odiado y defendido. 30 noches mirando la ventana, el brote, la tablita con la cruz. Después de eso, lo que fuera que viniera. Tal vez la ciudad, tal vez un trabajo que no conocía, tal vez nada. Al principio la noticia lo dejó frío. No rompió nada, no gritó, no golpeó las paredes. Simplemente se sentó en el escalón de la puerta, con la carta entre las manos y la vista perdida en el horizonte seco. Por dentro, sin embargo, algo se movía, como cuando una represa comienza a agrietarse. La gente del pueblo no tardó en enterarse. Algunos se acercaron a darle palmadas en el hombro y frases hechas. «Seguro será para mejor. Dios aprieta, pero no ahorca». Otros aprovecharon para reforzar sus teorías. «Te lo dije, muchacho», le comentó un comerciante en la plaza. «No podías apostar tu vida a un lugar que ya estaba condenado». Luis volvió unos días después, con su moto y su preocupación. «Ahora sí no tienes excusa», le dijo, apoyando la espalda contra la pared de la casa. «Vente conmigo. Buscamos algo en la ciudad. No es fácil, pero es mejor que quedarse mirando cómo se llevan lo poco que queda». Mateo escuchaba todo, pero por dentro estaba en otro lugar. No era que las palabras de los demás no importaran. Era que había otra voz, más suave, que desde hacía días se había ido haciendo hueco. La memoria de sus propias oraciones torpes, de las frases escritas en la libreta,
del pequeño brote que seguía creciendo. Esa tarde, cuando el sol comenzaba a caer y las sombras se alargaban, tomó una decisión que ni él mismo se esperaba. No iba a salir corriendo. No todavía. No antes de hablar en serio con aquel al que llevaba reclamándole tantos años. Preparó una mochila pequeña con una botella de agua, un pedazo de pan y la tablita con la cruz. Cerró la puerta de la casa, se detuvo un segundo frente al huerto y miró el brote. Ya no era solo una pequeña mancha verde. Había desplegado varias hojas, débiles pero obstinadas. Alrededor, la tierra seguía árida, pero ese pedacito se veía distinto, casi como si respirara. «Vuelvo al atardecer», murmuró, sin saber muy bien a quién se lo decía, si a la planta, al pozo o a Dios. El cerro quedaba detrás del pueblo, subiendo por senderos estrechos marcados más por el paso de animales que por personas. No era una montaña alta, pero para alguien que cargaba tantas cosas por dentro, cada paso se sentía como un pequeño examen. El aire se volvía más frío a medida que subía, y el paisaje se abría, mostrando la extensión de esa tierra sedienta donde había crecido. Yo lo seguía con la mirada en la distancia, pensando en todas las personas que en algún momento de su vida han tenido que subir su propio cerro invisible para decirle a Dios cosas que nunca se atrevieron a decirle en voz baja. Después de casi una hora de subida, llegó a un claro donde se alzaba una cruz de madera vieja, clavada en la roca. No era una estructura imponente, más bien parecía olvidada. Algunos pedazos de tela descolorida colgaban de ella, restos de promesas antiguas. Mateo dejó la mochila en el suelo y se acercó despacio. Respiraba agitado, pero no solo por el esfuerzo físico. Se sentó primero, luego sintió que no era suficiente, así que se puso de rodillas. La tablita con la cruz quedó entre sus manos, temblando apenas. Durante unos segundos pensó que no iba a poder decir nada, que se quedaría ahí, mudo, igual que en la capilla aquella tarde. Pero las palabras finalmente salieron. «No vengo a pedirte que salves el pozo», empezó, mirando la madera vieja frente a él. «No vengo a pedirte que cambies la decisión del municipio. Ya sé que las cosas no funcionan como yo quiero». Hizo una pausa, tragó saliva. «Vengo a pedirte que me cambies a mí. Porque si todo esto se cae y yo me quedo igual por dentro, lleno de rabia y de miedo, entonces no habrá servido de nada». Sus ojos se humedecieron, pero no apartó la mirada. «Me duele que cierren el único lugar que me queda de mis padres. Me duele que la gente tenga razón cuando dice que debería irme. Me duele pensar que tal vez me equivoqué quedándome aquí tanto tiempo. Pero más me duele no saber quién soy sin este pozo, sin esta tierra seca». El viento soplaba suave, moviendo apenas la cruz. «Si quieres que me vaya, dame la fuerza para irme sin odiarte. Si quieres que me quede, dame la valentía para empezar de cero, aunque todos digan que es una locura. Pero, por favor, no me dejes solo con mi propio carácter. No quiero convertirme en alguien amargado, que habla de ti solo para quejarse». Las lágrimas, al fin, comenzaron a caer. No eran gritos, no eran golpes contra el suelo. Eran un llanto silencioso, largo, de esos que vienen de muchos años acumulados.
Tú sabes que muchas veces te he hablado solo para reclamarte, continuó, con la voz quebrada. Hoy no vengo a reclamar. Vengo a rendirme. No a rendirme ante la vida, sino ante ti. Si decides que este lugar muera, que muera. Pero no dejes que mi fe muera con él. Se inclinó hacia adelante hasta apoyar la frente en la tierra, justo al pie de la cruz. La tablita quedó entre el polvo y sus manos. No pidió señales, no pidió milagros visibles. Solo se quedó ahí, respirando entre sollozos, dejando que por fin algo dentro de él se rompiera, pero de una manera diferente, como cuando se abre una puerta que ha estado mucho tiempo trabada. No hubo truenos, ni luces especiales, ni voces. El cielo siguió igual, el viento siguió soplando. Pero en ese silencio normal, algo cambió en Mateo. Una carga invisible, esa mezcla de rencor y desconfianza que lo había acompañado tanto tiempo, empezó a aflojarse. No se fue del todo, pero dejó de apretar con la misma fuerza. Se quedó un buen rato más sin decir nada, solo respirando. Cuando por fin se levantó, el cuerpo le dolía como si hubiera trabajado todo el día, pero el pecho se sentía extrañamente liviano. «No sé qué vas a hacer con mi vida», dijo, mirando la cruz una última vez. «Pero hoy decido creer que, hagas lo que hagas, no es para destruirme, aunque no lo entienda». Tomó la tablita, la guardó en la mochila y comenzó a bajar. El camino era el mismo, las piedras las mismas, el polvo el mismo. Sin embargo, cada paso le resultaba diferente, como si el suelo, de repente, no fuera solo un enemigo, sino también un testigo de algo que había pasado entre él y Dios. Al llegar al pueblo ya estaba oscureciendo. Las primeras luces amarillas se encendían en las casas. Pasó frente a la plaza, donde algunos hombres conversaban apoyados en bicicletas, y no sintió la necesidad de detenerse a explicar nada. Por primera vez en mucho tiempo, su valor no dependía de lo que los demás pudieran pensar. Cuando entró en su casa, lo recibió el olor suave de la madera vieja y del polvo acostumbrado. Dejó la mochila en la silla, fue directo a la ventana y miró el huerto. Apenas podía ver el brote en la oscuridad, pero sabía que estaba ahí. Encendió una vela en la cocina, tomó la libreta y escribió despacio. Hoy subí al cerro para pedirle a Dios que cambie todo. Al final, lo único que cambió un poco fui yo. Y aunque no se note afuera, eso ya es un milagro. Cerró el cuaderno, tomó la tablita y la apoyó de nuevo en el alfizar de la ventana, mirando hacia el pequeño pedazo de tierra donde la vida se empeñaba en seguir. No tenía respuesta sobre qué pasaría en 30 días. No sabía si se iría con Luis, si el municipio cambiaría algo, si el brote sobreviviría. Pero esa noche, al acostarse, se dio cuenta de algo simple y profundo. Por primera vez en muchos años, no tenía miedo de hablar con Dios sin máscara. Y tal vez, solo tal vez, ahí comenzaba de verdad su nueva historia. Los días siguientes pasaron sin grandes cambios hacia afuera. El papel del municipio seguía pegado en la caseta como una sentencia. La bomba continuaba muda y el pueblo hablaba cada vez más del nuevo sistema que llegaría desde el valle. Sin embargo, dentro de Mateo algo había girado, como si el viaje al cerro
hubiera movido un engranaje que llevaba años oxidado. Seguía levantándose temprano. Seguía intentando sacar agua como podía. Seguía regando el huerto con la poca reserva que tenía. La diferencia era que cada vez que la impotencia le subía a la garganta, en lugar de soltar una maldición hacia el cielo, respiraba hondo y recordaba las palabras que había dicho al pie de la cruz. No quiero que la rabia me gane. Una mañana, mientras revisaba el huerto, se dio cuenta de que el pequeño brote ya no era tan pequeño. Se había convertido en una planta frágil, pero bien formada, con varias hojas abiertas hacia la luz. A su alrededor, donde había mezclado la tierra del frasco que le dio la hermana Clara, el suelo estaba menos duro, más esponjoso. No era un jardín exuberante, pero tampoco era el desierto puro de antes. Mientras la observaba, oyó pasos en el camino. No era el andar ligero de Luis ni el trote rápido de los niños del pueblo. Era un caminar más pesado, intercalado con un ligero arrastre. Cuando levantó la vista, vio a un hombre de mediana edad acercarse con camisa clara, sombrero y una carpeta bajo el brazo. Detrás de él venían dos mujeres con chalecos con el logo del municipio. Mateo sintió un nudo en el estómago. Pensó que venían a marcar la fecha exacta del cierre o a medir el terreno para empezar las obras. Se limpió las manos en el pantalón y salió al encuentro. «¿Eres tú, Mateo?», preguntó el hombre, con voz firme pero no hostil. «Sí», respondió él, preparado para recibir otro golpe. El hombre asintió, miró alrededor con atención y luego se agachó, sin previo aviso, frente al huerto. Sus ojos se fijaron en la planta que sobresalía en el surco. «Así que este es el famoso brote», murmuró. Mateo parpadeó confundido. «¿Famoso?». Una de las mujeres sonrió. «La hermana Clara nos habló de ti», explicó. «Dijo que antes de tomar decisiones definitivas deberíamos venir a ver con nuestros propios ojos lo que ella llama un milagro terco en tierra equivocada». El hombre del sombrero se incorporó, sacando unos papeles de la carpeta. «Trabajo con el municipio», dijo, «pero también con un programa nuevo de agricultura comunitaria. No sabía que aquí todavía quedaba alguien peleando por este pedazo de tierra, hasta que la hermana insistió». Mateo sintió que el corazón le latía más rápido. No se atrevía a esperanzarse, pero tampoco podía ignorar esa pequeña grieta en el muro de lo inevitable. «La decisión de cerrar el pozo sigue en pie», continuó el hombre sin rodeos. «El sistema nuevo desde el valle es más estable que depender de esta bomba vieja. Eso no va a cambiar». Pero hubo un pequeño silencio. Esa palabra se quedó suspendida como una cuerda lanzada sobre un abismo. «Pero eso no significa que este lugar tenga que morir», terminó diciendo. «El programa que llevamos busca aprovechar terrenos como este para pequeños proyectos de cultivo y formación. Y necesitamos a alguien que conozca la zona, que no tenga miedo de trabajar con poco. Alguien como tú». La propuesta era sencilla y complicada a la vez. El pozo dejaría de ser el centro del sistema de agua del pueblo, pero el terreno y la caseta podrían reconvertirse en un pequeño centro de huerto comunitario de aprendizaje. El agua vendría de la nueva red, con cupos definidos,
y el municipio aportaría herramientas básicas y semillas. A cambio, Mateo tendría que asumir la coordinación del lugar, enseñando a otros a trabajar la tierra, cuidando los cultivos y participando en talleres. «No te vamos a prometer riqueza», aclaró el hombre, «pero no te quedarás en la calle. Y lo más importante, este sitio no se convertirá en chatarra. Puede convertirse en un espacio vivo para el pueblo». Mateo escuchaba en silencio. Sus viejos sueños de arreglar la bomba, de devolverle al pozo la gloria de antes, se desmoronaban del todo. Pero, sorprendentemente, no le dolía como hubiera esperado. Era otra cosa lo que estaban haciendo. «¿Y por qué yo?», preguntó casi en un susurro. Podrían traer a alguien de fuera, con estudios, con experiencia. La respuesta llegó, sencilla. «Porque tú no solo conoces la tierra», contestó la mujer del chaleco. «Conoces lo que se siente perderlo todo aquí, y aún así seguir apareciendo cada mañana. Eso no se aprende en ningún curso». Lo dejaron con los papeles para que los leyera, y se fueron con la promesa de volver en unos días por su respuesta. Cuando el ruido de sus pasos se perdió, el patio quedó otra vez callado. Mateo miró los documentos, luego miró el pozo, la caseta, la casa pequeña, el huerto, el brote. No iba a tener el trabajo que él había imaginado. No iba a salvar el pozo como sistema central de agua. Pero se le estaba abriendo delante algo que nunca se le había ocurrido: la posibilidad de quedarse sin quedarse igual, de seguir en el mismo lugar con una misión distinta. Esa tarde, Luis apareció una vez más, con su moto y su habitual mezcla de bromas y preocupación. Mateo le contó lo ocurrido, mostrando los papeles. Luis los leyó rápido, alzando las cejas. «Así que ahora serías... ¿qué? ¿El encargado de enseñar a plantar en tierra testaruda?», bromeó. «Profesor de milagros pequeños». Mateo sonrió por primera vez en muchos días. «Algo así». «¿Y qué vas a hacer?», preguntó su amigo, ahora en serio. Miró el huerto. El brote se mecían suave con el viento. «Antes hubiera dicho que me iría contigo», respondió. «Por rabia, por orgullo, por no soportar que me vieran aquí después de que todo se cerrara. Pero ahora siento que si me voy, no porque Dios me llame a otra parte, sino por miedo, acabaría huyendo de mí mismo otra vez». Luis lo observó con una mezcla de tristeza y respeto. «¿Sabes que mi oferta sigue en pie?», dijo. «Si algún día no soportas más, me llamas y te vienes». «Lo sé», asintió Mateo, «y te lo agradezco. Pero creo que esta vez no voy a decidir solo en función de lo que duele menos. Quiero quedarme porque, por primera vez, siento que hay algo que puedo dar aquí, no solo algo que quiero salvar». En los días siguientes, la casa de Mateo comenzó a recibir visitas que antes nunca llegaban. Un par de jóvenes del pueblo se acercaron a preguntar por el nuevo proyecto. Un matrimonio mayor ofreció unas herramientas que ya no usaban. La hermana Clara trajo unas semillas variadas en pequeños sobres, como quien trae regalos envueltos en esperanza. El pozo, sí, dejó de funcionar como antes. La bomba se quedó quieta, quedando más como recuerdo que como máquina. Pero el terreno alrededor empezó a transformarse. Con la nueva conexión de agua llegaron mangueras mejores,
un pequeño tanque elevado y la posibilidad de regar sin miedo a que cada gota fuera la última. Mateo no se convirtió en líder de un gran centro de investigación, ni salió en las noticias, ni viajó a dar conferencias. Su vida siguió siendo sencilla: manos con tierra, espalda cansada, conversaciones cortas bajo el sol. Sin embargo, algo era radicalmente distinto. Ya no trabajaba solo para sostener un lugar que se resistía a morir, sino para compartir con otros lo que ese lugar le había enseñado a él. Un sábado se encontró rodeado por un grupo de niños y adolescentes que miraban las plantas con curiosidad. Les mostraba cómo preparar la tierra, cómo no arrancar de golpe las malas hierbas para no dañar las raíces buenas, cómo tener paciencia para esperar brotes que no siempre aparecen cuando uno quiere. Aquí parece que nada cambia, les dijo, señalando el horizonte seco. Pero si miran bien, verán que lo que parecía muerto todavía tiene sorpresa adentro. Uno de los chicos levantó la mano. ¿Y si plantamos y no crece nada?, preguntó. Mateo sonrió, reconociéndose en esa pregunta. Entonces volvemos a intentarlo, respondió. Y, mientras tanto, aprendemos a no dejar que se seque el corazón, aunque la tierra tarde en responder. Por las noches, la casa seguía siendo la misma construcción de adobe agrietado, con techo de chapa y una mesa marcada por los años. La diferencia era que en la pared, junto a las viejas botas de su padre, ahora había una serie de frases escritas en papeles pegados, pequeños recordatorios de su propio camino. Hoy no terminé el día odiando a Dios. No necesito entenderlo todo para seguir hablando con Él. La tierra no siempre responde, pero Él siempre escucha. Cada tanto, cuando el cansancio era grande o cuando algún cultivo se echaba a perder por culpa del clima, la vieja rabia asomaba la cabeza. No había desaparecido del todo, pero ahora Mateo sabía qué hacer con ella. La llevaba de nuevo a ese espacio interior donde aquella tarde se había rendido al pie de la cruz. Sabía que podía hablar con Dios sin disfrazar lo que sentía, y aunque nadie más lo veía, cada vez que pasaba junto al huerto, sus dedos rozaban el pequeño trozo de madera con la cruz, que ahora descansaba en un rincón discreto cerca de la ventana. No como un amuleto, sino como memoria de la noche en la que decidió que la fe ya no iba a ser una lucha de orgullo, sino un acto de confianza. Puede que tú nunca tengas un pozo que se seque delante de tu casa, ni un municipio que quiera cerrarte el único lugar que conoces. Pero quizá, si hayas sentido que todo lo que sostenía tu vida empezó a agrietarse al mismo tiempo, y quizá te hayas preguntado, como Mateo, si todavía valía la pena creer. Si algo deja la historia de este muchacho del pozo viejo es esto: Dios no siempre cambia inmediatamente las cosas de fuera, pero nunca deja de trabajar adentro de quienes se atreven a hablar con Él con la verdad en la mano. A veces el milagro no es que vuelva el agua, sino que el corazón, en vez de endurecerse, se haga capaz de confiar una vez más. Y quién sabe, tal vez, mientras cuidas tus propios pedazos de tierra seca, tu familia, tu trabajo, tus heridas, un día descubras un pequeño brote donde jurabas que ya no podía crecer nada.
No será un espectáculo, no saldrá en los diarios, pero será suficiente para recordarte que incluso en los lugares que todos llaman perdidos, Dios sigue sabiendo hacer florecer lo imposible.